La situación en Medio Oriente, muchos conflictos, ninguna solución. En el video del día de hoy estaremos analizando los acontecimientos que están teniendo lugar en esta región. Para ello deberemos remontarnos en el tiempo a 1916, uno de los antecedentes históricos más importantes que fragmentó un territorio en 5 zonas a partir de un acuerdo llamado Sykes-Picot firmado entre los representantes de Inglaterra y Francia. En él se estableció una zona de control para cada país, otra de influencia para cada una de las potencias y otra de administración internacional. Otro antecedente importante en tener en cuenta es la división religiosa que se dio en el año 632 luego de la muerte de Mahoma, el cual hizo que dentro del Islam se crearan 2 ramas, los chiitas y los sunitas. Tiempo después, en 1978, se desarrolló la Revolución iraní. Si bien esta comenzó como una protesta general entre diferentes sectores de la sociedad, rápidamente fue el sector religioso el que logró tomar liderazgo y derrocar a la dinastía Shah. Es así como se instauró la República Islámica, un régimen que combinaba la democracia con el control de las leyes e instituciones por parte de los devotos en el poder que determinaban la islamicidad de esto. Ya entrándonos en el siglo XXI, debemos destacar uno de los hechos más recientes y más importantes para el análisis de este conflicto, la Primavera Árabe. A finales de diciembre de 2010 se inició un conjunto de revueltas en el país de Túnez debido a la grave situación económico-financiera y a la ausencia de libertades políticas que acechaban a los habitantes. La Primavera Árabe y la Revolución iraní no son hechos aislados, sino que tienen un factor común, el Islam. Esta es una religión que considera que no hay un Dios más allá que Alá y que Mahoma es su último mensajero. Asimismo, existen personas que defienden muy fielmente esta religión y forman los conocidos grupos de liberación, como ISIS y Al-Qaeda, los cuales son descritos por los países occidentales como grupos que proliferan la opresión y la esclavitud. Estos grupos de liberación se enfrentaban fuertemente a las ideologías de las potencias extranjeras. Esto es así porque al fomentar esta religión se oponían a las creencias que los países occidentales mantenían. Todo esto derivó en un contexto de inestabilidad política y, según Occidente, estos países que se encontraban en la región de Medio Oriente necesitaban ayuda. Esta inestabilidad política, a su vez, derivó en una guerra civil que hizo que la extracción de recursos de la zona y la mano de obra sean más baratos en comparación a otras regiones. Todas estas son las características que nos permiten etiquetar a estos países como periféricos. Y es aquí cuando debemos detenernos y hablar de la teoría de la evolución, que establece que no hay ningún país que haya arrancado rico y que por eso se necesita la inversión extranjera directa de los países que ya pertenecen al mercado mundial, y la teoría de la dependencia, que establece que no hay una salida de la dependencia económica que genera la inversión extranjera directa. Y es por ello que podemos hablar de una nueva forma de colonización, el neocolonialismo. Dicha inversión extranjera directa permitirá que los países periféricos pertenezcan al mercado mundial. Este concepto implica la existencia de un sistema de relaciones económicas, comerciales y financieras regido por la División Internacional del Trabajo, que básicamente es la especialización de cada país en la producción de un sector de la economía dependiendo de su desarrollo y los recursos que posea. Entonces, cuando el país central invierte en un país periférico, expande sus fronteras. Obviamente no estamos haciendo referencia a las fronteras geográficas, sino a las fronteras ideológicas. Esto se logra a partir del offshoring, es decir, del establecimiento de empresas multinacionales en los países periféricos que se van a encargar de extraer recursos y emplear la mano de obra de dichos países. Teniendo todo esto en cuenta, es posible decir que Medio Oriente se encuentra atravesando una crisis de Estado-nación. Para poder comprender esto, debemos establecer cuál es la diferencia entre ambos vocablos. Mientras nación refiere a un grupo de personas que comparten una misma cultura y se unen bajo un pacto social, el Estado es el resultado de la formalización de dicho acuerdo, realizada generalmente de forma escrita a partir de leyes o una constitución. En dicha crisis de Estado-nación hay 2 factores claves, la política y la intervención extranjera. Debemos recordar que la política occidental es uno de los factores que agrava el conflicto, dado que la misma choca con la religión y las creencias que mantienen los habitantes de la zona a analizar. La intervención extranjera en este territorio también se debe a la existencia de petróleo, que es un recurso de valor estratégico que se encuentra en gran cantidad en dicha región. Los métodos convencionales de extracción de dicho recurso difieren con el fracking, que es una técnica que Estados Unidos logró desarrollar cerca del año 2015. Esto genera tensiones con Arabia Saudita porque dicha nación requiere que Estados Unidos se quede en el territorio
para evitar que las etnias que se encuentran cerca de esta región penetren en el territorio y se adueñen del mismo. Esta crisis de Estado-Nación derivó en una gran crisis humanitaria que puede contemplarse en los países de Yemen, Siria y Palestina. En este último se puede contemplar el gran accionar de la Agencia de la ONU para Refugiados. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 con el objeto de mantener la paz internacional, de respetar los derechos humanos que, en este caso, y siguiendo la opinión de las potencias extranjeras, estaban siendo violados, por ende, se necesitaba una intervención, y lograr la descolonización de aquellos países que justamente eran colonias. Sin embargo, aquí podemos encontrar cierta hipocresía, porque son los mismos países centrales que, motivados por el interés del petróleo y de la posición geoestratégica que mantiene Medio Oriente, deciden establecer una nueva manera de colonización denominada neocolonialismo. Poniendo en perspectiva lo recientemente desarrollado, podemos concluir que la situación de Medio Oriente es tan compleja que no hay un único factor o hecho particular que la desencadenó, sino que el conflicto actual llegó a tener tal resonancia por la sumatoria de las secuelas de varios actos desestabilizantes. Consecuentemente, sería ilógico e imprudente tratar el concepto de monocausalidad a la hora de analizar lo que condujo a esta disputa, sino que más bien deberíamos hablar de una amalgama de factores endógenos y exógenos que la han provocado. En los últimos años, diversos diplomáticos se han planteado si es posible o no llegar a una solución definitiva para este conflicto a corto plazo. Nosotros consideramos que debido a la complejidad de la situación que se ha analizado, dada por la multicausalidad que hemos visto a lo largo de todo este video, se van a requerir varios años para poder alcanzar este objetivo. No obstante, sostenemos que debería haber una tentativa de mediación entre todas las partes involucradas, de donde surja un acuerdo beneficioso para todos aquellos actores sociales que son parte de este conflicto. Aunque no debemos olvidarnos de ser realistas y concordar en que esto no es más que una mera utopía. Muchas gracias por haber escuchado este video y esperemos que les haya sido útil.